¿Y si pudiéramos enseñar a una máquina a sentir el carácter de un mercado? No solo a saber si sube o si baja, sino si está nervioso, eufórico, si las correlaciones habituales se han roto o si, bueno, si está a punto de cambiar de humor por completo. Bienvenidos, hoy nos sumergimos en un análisis que intenta hacer precisamente eso, desgranando un método que busca escuchar el latido oculto de los mercados financieros. Tenemos delante un trabajo de investigación fascinante de Qin-Meng Luan y James Hump de Citigroup. Se titula Detección automática de regímenes en datos de series temporales multidimensionales. La misión que se proponen es ambiciosa. Quieren crear un sistema que identifique automáticamente regímenes de mercado, es decir, periodos en los que el comportamiento de los activos es estadísticamente similar. Y el apellido de esa misión es lo que lo cambia todo, ¿eh? Multidimensional. Aquí no se trata de mirar un solo índice como el IBEX 35 y decir, ahora estamos alcistas. El verdadero desafío, el santo grial del análisis cuantitativo, es entender cómo se comportan conjuntamente varios activos, por ejemplo, una cesta de divisas, y hacerlo sin que un analista tenga que decir de antemano, busca periodos de alta volatilidad. No, la máquina tiene que descubrir esos estados de ánimo por sí sola. De acuerdo. Vamos a desgranar esto porque suena increíblemente complejo. El documento se sumerge de lleno en un concepto llamado Clustering K-means de Wasserstein. A ver, antes de que nos perdamos en la jerga, ¿qué problema fundamental intentan resolver que las herramientas que ya existen, pues, no pueden solucionar? Buena pregunta. El problema es que los métodos tradicionales son un poco miopes. Suelen mirar la foto del día a día, el rendimiento medio, la volatilidad. Es como describir a una multitud diciendo, hay 100 personas y la altura media es 1,75. Te pierdes toda la riqueza. Te pierdes si hay grupos de gente alta y grupos de gente baja, si están todos muy juntos o muy dispersos. Los mercados son iguales. 2 meses pueden tener la misma rentabilidad media y la misma volatilidad, pero uno puede haber sido una subida suave y constante, y el otro una montaña rusa salvaje. Pues los métodos clásicos a menudo los verían como si fueran lo mismo. Entiendo. Buscan una herramienta que vea el paisaje completo, no solo las cifras del resumen. Exacto. Y para eso, en lugar de agrupar puntos de datos simples, como el precio de cierre de cada día, agrupan distribuciones empíricas. La analogía que usan es genial. En vez de agrupar fotos individuales, agrupan álbumes enteros de fotos. Cada álbum es una ventana de tiempo, por ejemplo, un mes de rendimientos diarios. Y el algoritmo tiene que decidir si el álbum de enero de 2022 se parece más al de marzo de 2021 o al de septiembre de 2008. Vale, la idea de agrupar álbumes tiene sentido, pero ¿cómo mides la distancia entre dos álbumes? No es tan fácil como medir la distancia entre dos puntos en un mapa. Ahí está la clave de todo. Usan algo llamado distancia de Wasserstein. Olvídate de fórmulas matemáticas y piensa en dos montones de arena. Tienes uno con una forma determinada y quieres transformarlo en otro montón con otra forma. Pues la distancia de Wasserstein es el esfuerzo mínimo que tienes que hacer para mover la arena de la primera forma a la segunda. No solo te dice si los centros de los montones están lejos, sino cuánto trabajo cuesta reorganizar toda la distribución. Si un montón es un pico afilado y el otro es una meseca ancha, el esfuerzo es grande, aunque sus centros coincidan. Ah, vale, ahora lo veo. Entonces, si un mercado tiene un rendimiento promedio del 0%, pero lo consigue con días de +5 y -5%, el montón de arena de sus rendimientos es muy ancho y plano. Si otro mercado también promedia un 0, pero con días de +0,1 y -0,1, su montón es un pico muy estrecho. Y esta distancia de Wasserstein puede diferenciar perfectamente esos dos caracteres de mercado, aunque las métricas simples digan que son iguales. Precisamente, captura la forma completa, la asimetría, si hay colas pesadas, esos eventos extremos y raros, si es bimodal. Va mucho más allá de la media y la volatilidad, que en términos estadísticos son los dos primeros momentos. Esta métrica los tiene todos en cuenta. Sin embargo, y esto es crucial, el paper original en el que se basan solo sabía mover montones de arena en una línea, o sea, en una dimensión. El verdadero salto al vacío y donde reside toda la innovación y el riesgo de este estudio es cómo lo aplican a múltiples activos a la vez. Claro, porque el mercado no es una línea, es un espacio con miles de dimensiones. ¿Cómo pasas de mover un montón de arena en un camino a mover una nube de arena en 3,
10 o 20 dimensiones a la vez. La complejidad matemática debe ser astronómica. Lo es. Un cálculo directo sería, computacionalmente, una pesadilla. Y aquí es donde proponen su solución más ingeniosa, que llaman Sliced-Waterstein-K-means o SWK-means. La idea es brillante en su simplicidad. En lugar de intentar calcular esa distancia multidimensional imposible, deciden hacer trampas, de una forma muy inteligente. ¿Trampas? Me interesa. Pues mira, imagina que no puedes medir el volumen de un objeto complejo como una estatua. Lo que proponen es ponerlo en una máquina de rayos X y hacerle radiografías desde cientos de ángulos diferentes. Cada radiografía es una proyección en 2D, una sombra del objeto tridimensional. Luego, en lugar de analizar el objeto 3D, analizan todas esas sombras. En su caso, toman su nube de datos multidimensional y la rebanan, de ahí sliced, proyectándola en muchísimas líneas unidimensionales. En cada una de esas líneas sí saben calcular la distancia de Waterstein fácilmente. Y al final promedian todas esas distancias de las sombras para tener una idea de la distancia del objeto real. Y un momento, eso suena astuto, pero también a una aproximación bastante burda. Es como describir una escultura de Miguel Ángel mirando solo sus sombras. Por muy bien que lo hagas, te estás perdiendo la textura, la profundidad. ¿Cuánta información se pierde en este proceso de rebanar la realidad? Me suena a que en algún punto esta simplificación tiene que pasar factura. Y se la pasa. Has puesto el dedo en la llaga. Es una aproximación, y como tal, tiene un coste. Ese coste tiene un nombre muy conocido en este campo, la maldición de la dimensionalidad. Lo que significa es que a medida que añades más dimensiones, más activos a tu cartera, el espacio se vuelve increíblemente vasto y vacío. Para poder capturar la forma real del objeto con tus sombras, necesitas un número de proyecciones que crece de forma exponencial. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el método puede funcionar de maravilla para 2 o 3 activos, como demuestran. Pero si quieres analizar una cartera de 20 acciones, un bono y una materia prima, necesitarías un número tan astronómico de radiografías que el método perdería toda su ventaja computacional. Se volvería impracticable. Es un peaje que pagan por la eficiencia, una solución elegante, pero con un techo de cristal muy claro. Entendido. Es una herramienta potente, pero para problemas de una escala relativamente pequeña. Bien, hablemos de cómo la ponen a prueba. Antes de enfrentarla al caos del mercado real, la prueban en un entorno de laboratorio, con datos sintéticos. Datos que ellos mismos crean con regímenes muy claros para saber si el algoritmo acierta o no. Exacto. Y en los primeros ejemplos, los resultados son visualmente espectaculares. En la figura 2, con datos de una sola dimensión, el algoritmo colorea los periodos alcistas en negro y los bajistas en rojo con una precisión casi quirúrgica. A primera vista parece magia. Parece. Pero me da la impresión de que vas a decirme que no es tan sencillo. Nunca lo es. La figura 3 es, para mí, el gráfico más honesto y revelador de todo el estudio. Muestra lo que pasa cuando ejecutan el algoritmo 100 veces, cada una empezando desde un punto aleatorio. Y lo que se ve es preocupante. Los resultados se agrupan en 2 bandas. Una banda amarilla, que converge rápidamente a la solución correcta con una precisión altísima, y una banda azul que se queda atascada en una solución mediocre con una precisión muy baja. Espera, si el algoritmo solo acierta cuando empieza en el sitio correcto por pura suerte, ¿cómo podemos fiarnos de él? Suena que es tremendamente inestable. ¿Qué sentido tiene usar una herramienta que depende tanto del azar? Si yo ejecuto el análisis por la mañana y me da un resultado, y lo vuelvo a ejecutar por la tarde y me da otro completamente distinto, ¿cuál es el válido? Es una crítica totalmente válida y revela la naturaleza temperamental de este método. Los autores son conscientes de ello y proponen una solución, o mejor dicho, un parche. Su propuesta es: no te fíes de una sola ejecución. Lanza el algoritmo 100 veces. Y al final, quédate con la ejecución en la que los centros de los grupos que ha encontrado estén más separados entre sí. La lógica es que una buena clasificación crea grupos muy distintos y bien definidos, mientras que una mala crea grupos que se solapan y están confusos. Así que la solución a un algoritmo inestable es ejecutarlo hasta que, por estadística, uno de los intentos salga bien. Me parece que es como intentar abrir una cerradura probando llaves al azar y esperando tener suerte. No es muy elegante. No es elegante, te lo concedo. Es pragmático, casi de fuerza bruta.
Pero lo que argumentarían los autores es que el premio por aguantar esta personalidad difícil del algoritmo merece la pena. Y aquí es donde demuestran su punto fuerte. En los datos 2D, el método es capaz de hacer cosas que otros no pueden. Por ejemplo, en la figura 5, distingue dos regímenes que tienen exactamente la misma media y la misma volatilidad, y que solo se diferencian por su correlación. Y aún más impresionante es la figura 6, donde distingue entre un régimen con forma de elipse y otro con forma de luna. Vale, esto sí que es interesante. La mayoría de modelos financieros asumen que los rendimientos se comportan de forma normal, como una campana de Gauss. Pero aquí demuestras que este método puede ver formas mucho más extrañas. ¿Qué podría significar un mercado con forma de luna en la vida real? Podría representar un mercado con dependencias no lineales muy extrañas. Por ejemplo, dos activos que, cuando uno sube un poco, el otro también. Pero si el primero sube mucho, el segundo se desploma. Son relaciones complejas que un simple coeficiente de correlación jamás capturaría. Este método, al mirar la forma geométrica de los datos, sí puede verlo. Esa es la recompensa por aguantar su inestabilidad. Aún así, tu crítica es acertada. En la tabla 3 muestran que la precisión mediana de sus 100 ejecuciones es a veces terrible, por debajo del 50%. Tienen que apoyarse siempre en su truco de seleccionar la mejor para encontrar esa aguja en el pajar. De acuerdo, tenemos un genio temperamental en nuestras manos. Funciona en un laboratorio, con datos perfectamente creados para que se luzca, pero con importantes advertencias. La gran pregunta es siempre la misma. ¿Sobrevive al caos del mundo real? ¿Qué pasó cuando lo enfrentaron a datos de mercado de verdad? Aquí es donde la cosa se pone realmente práctica. Lo aplican a 16 años de datos horarios de dos pares de divisas muy líquidos, el dólar-yen, USD-JPY, y la libra-dólar, GBP-USD. Y el algoritmo, sin ninguna instrucción previa, identifica tres estados de ánimo o regímenes de mercado. Dos de ellos son relativamente tranquilos, pero hay un tercero que destaca inmediatamente. El régimen 3, coloreado en rojo en sus gráficos. Exacto. Ese régimen rojo se activa en periodos de volatilidad extrema y caídas bruscas en ambas divisas. Y cuando miras la línea de tiempo, esos destellos rojos aparecen con una precisión asombrosa justo durante la crisis financiera global de 2008 y en el desplome por la pandemia de COVID-19 en 2020. A ver, eso es llamativo, pero seamos críticas. Detectar la crisis de 2008 y la de 2020 no es precisamente un acto de magia. Un simple gráfico de volatilidad como el VIX habría mostrado unos picos enormes en esas mismas fechas. ¿Qué nos dice este método tan sofisticado que no supiéramos ya mirando un indicador estándar? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es la verdadera joya de este estudio. No se trata de que detecte la crisis, sino de cómo la caracteriza. Para entenderlo, calcularon las estadísticas de cada régimen a posteriori. En los regímenes tranquilos, el I y el 2, la correlación entre el dólar-yen y la libra-dólar era negativa. Es decir, cuando uno tendía a subir, el otro tendía a bajar. Lo cual es fantástico para una gestora de carteras. ¿Es la base de la diversificación? Exacto. Pero aquí viene el giro dramático. En el régimen 3, el de pánico, esa correlación negativa se da la vuelta y se vuelve fuertemente positiva. ¡Ostras! Eso lo cambia todo. Eso es un cambio de paradigma para la gestión de riesgos. Significa que el activo que tenías en cartera porque se suponía que te protegía cuando las cosas iban mal, de repente se une a la fiesta del desplome y cae a la vez que todo lo demás. La diversificación se evapora justo en el momento en que más la necesitas. Lo has descrito perfectamente. Es como si la salida de emergencia se incendiara a la vez que el resto del edificio. La capacidad de detectar este cambio estructural en la dependencia entre activos es algo que va mucho más allá de un simple indicador de volatilidad. Te está diciendo que las reglas del juego han cambiado por completo. Ahí es donde este método demuestra su valor práctico. Vale, ese es el verdadero ajá. No es que vea el pánico, es que ve cómo el pánico reconfigura las relaciones fundamentales del mercado. Totalmente. Pero, para mantener una visión equilibrada, hay que añadir dos advertencias. Primero, esta brillante interpretación de que la correlación cambia en momentos de pánico se hace a posteriori. El algoritmo no te da esa etiqueta, solo te dice, el periodo A, el B y el C son del tipo rojo. Es el analista humano el que tiene que investigar y darle un sentido narrativo a esa clasificación. No reemplaza al experto, le da una herramienta. Entendido. Es una pista.
no la solución completa. Y la segunda advertencia está en una frase casi escondida al final del artículo. Los propios autores reconocen que los modelos ocultos de Markov, los HMM, que es una técnica mucho más clásica y establecida, también son capaces de identificar los regímenes en sus datos sintéticos si se les entrena adecuadamente. Esto matiza un poco la idea de que su método sea una revolución sin precedentes. Es quizá una herramienta más flexible y potente para detectar patrones extraños, pero no la única en el arsenal. De acuerdo. Creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir lo que hemos analizado para quien nos escucha, ¿cuáles serían las claves? Por un lado, tenemos un método muy sofisticado que va más allá de la media y la volatilidad para clasificar el carácter del mercado, fijándose en la forma completa de la distribución de los datos. Por otro lado, hemos visto que es un método con un talón de Aquiles. Su extensión a muchas dimensiones es una aproximación ingeniosa, pero limitada por la maldición de la dimensionalidad. Y sobre todo, es temperamental, muy sensible a las condiciones iniciales, lo que obliga a ejecutarlo múltiples veces y a realizar un proceso de selección para encontrar un resultado fiable. Pero en la práctica, y esto es lo más importante, ha demostrado ser capaz de desenterrar información increíblemente valiosa y no obvia en datos reales. El ejemplo de detectar el cambio de régimen en las correlaciones durante una crisis es por sí solo un argumento potentísimo a su favor. Es una información crucial para cualquiera que gestione riesgos. Exacto. La conclusión es que no es una caja negra mágica que pulsas y te da la respuesta. Es una nueva lente, muy potente, para mirar los datos. Requiere una aplicación cuidadosa, una comprensión profunda de sus debilidades y al final una interpretación experta. No viene a reemplazar al analista, sino a darle superpoderes. Y para terminar, a menudo en estos análisis lo más interesante es la puerta que dejan abierta hacia el futuro. Sin duda. Y ellos mencionan de pasada una línea de investigación muy reciente que utiliza algo llamado Path Signatures, o firmas de trayectoria. La idea es fascinante. Sugiere que el futuro de este campo podría no estar solo en analizar ventanas de datos como si fueran distribuciones estáticas, como hemos dicho, como álbumes de fotos. El siguiente paso sería analizar la propia geometría del camino que trazan los precios a lo largo del tiempo. Es decir, no solo analizar las fotos, sino analizar la película entera, el movimiento, la coreografía de los precios. Exactamente. ¿Qué forma tiene la trayectoria de un mercado en pánico comparada con la de un mercado eufórico? Hay giros, bucles o patrones geométricos que se repiten y que ahora mismo somos incapaces de ver. ¿Qué nuevos tipos de personalidad del mercado podríamos descubrir si empezamos a analizar su danza en el tiempo? Esa es la pregunta que este tipo de investigación deja flotando en el aire. Una pregunta fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.